En edad pediátrica esta patología es poco frecuente, pero es el evento terminal de muchas patologías o enfermedades del corazón como las cardiopatías congénitas, procesos inflamatorios de la pared del ventrículo y otros. Existen muchas definiciones que tratan de englobar todos los parámetros que pudiera comprometer esta entidad. Y una de las definiciones de la Asociación Americana de Cardiología es que la insuficiencia cardíaca en edad pediátrica se define como un síndrome que se caracteriza por la incapacidad del corazón para satisfacer las demandas circulatorias y metabólicas del organismo. Esta insuficiencia o esta incapacidad puede estar dada ya sea por anomalías estructurales del corazón. En edad pediátrica es muy común y es muy frecuente ver malformaciones congénitas y o alteraciones funcionales secundarias a una entidad patológica. La incidencia es muy baja. La incidencia es reportada a nivel mundial aproximadamente de 0,3 a 0,8 casos por cada 100.000 pacientes pediátricos. Pero recuerden que es una de las principales causas, sobre todo en países de primer nivel, de causa de internación de estos pacientes. Y el principal grupo etario que tiende a internarse son los lactantes. ¿Por qué? Porque las manifestaciones de las cardiopatías congénitas se empiezan a manifestar en los primeros meses y años de vida. ¿Sí? Y son responsables del 64% de las internaciones. ¿Sí? La principal causa de insuficiencia cardíaca, sobre todo en pacientes pediátricos menores de 1 año, son las cardiopatías congénitas. Ya que estas entidades patológicas, miren, van a desarrollar insuficiencia cardíaca aproximadamente en 15 al 25%. Esta variación depende mucho de la complejidad de la cardiopatía congénita. No es lo mismo tener una comunicación interauricular que una transposición de grandes vasos o un retorno venoso agudo. Y las miocardiopatías que afectan sobre todo a individuos mayores a esta edad desarrollan insuficiencia cardíaca en un 65 a 80% del total. Existen varios factores de riesgo. Estos factores de riesgo también son considerados como factores etiológicos. Dentro de los factores de riesgo, miren, el principal componente está dado principalmente por las cardiopatías congénitas, que son responsables del 60-80, algunos dicen hasta el 90% de la falla cardíaca en pacientes pediátricos menores a 1 año. Estas cardiopatías congénitas pueden ser secundarias a una sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión, cardiopatías cianóticas, cardiopatías acianógenas u otras. Ahí tenemos una imagen, por ejemplo, de las diferentes cardiopatías que pueden existir. En segundo lugar, se encuentran dentro de los factores de riesgo las miocardiopatías, que representan el 65-85% de las causas de insuficiencia cardíaca. Pero estas miocardiopatías son sobre todo en individuos mayores a 1 año. Y dentro de las miocardiopatías tenemos principalmente la dilatada, la hipertrófica, la restrictiva y la arritmogénica. Sabemos que estas cardiopatías congénitas en algún momento de la vida van a ser intervenidos quirúrgicamente. Hay cardiopatías congénitas que tienen solución y hay cardiopatías congénitas que solamente se les da un tratamiento paliativo. Y recuerden que cualquier procedimiento tiene complicaciones que pueden ocurrir durante o después del evento quirúrgico. Y esas complicaciones se van a ir manifestando a medida que el paciente continúe su crecimiento y desarrollo. ¿Ya? Dentro de otros factores a los cuales están expuestos la mayor parte de los pacientes pediátricos, ahí tenemos enfermedades inflamatorias. Por ejemplo,
La enfermedad del Kawasaki ha presentado nuevamente un reapunte después del inicio de la pandemia del COVID. Sí existía el Kawasaki, pero cuando ha aparecido el COVID, los pacientes con Kawasaki pediátricos presentaron mayor riesgo y desarrollaron esta entidad en mayor proporción. Y cuando ocurre esta enfermedad, hay daño a nivel de la vasculatura miocárdica. Procesos infecciosos. Cualquier individuo está expuesto a estos procesos infecciosos, pero sobre todo, ¿quiénes? Aquellos que tienen accesos vasculares o aquellos que tienen una patología inmunosupresora de base. Ejemplo, cáncer u otros. Arritmias, puede ver, trastornos metabólicos y actualmente lo que está apareciendo, ¿no? Gracias a las comodidades que uno va adquiriendo, ha aumentado la incidencia y prevalencia de individuos con obesidad. Y como esto ha subido, la diabetes, hipertensión van acompañados de la enfermedad. Y hoy en día, lo que antes no veíamos infartos en niños. Ahora ya hay, gracias a esto. Y todos estamos expuestos, ¿no? Sabemos que nos gusta más comer alimentos procesados, ¿no? Las hamburguesas, salchipapas, nos gusta a todos. Hay que ser sinceros, ¿no? Y ahí está. Y todos estamos expuestos. Problemas endocrinológicos, sobre todo relacionados con la función tiroidea, aumento o disminución, enfermedades infiltrativas, obesidad y diabetes. Entonces, como ven, los factores son muchos. Hay factores que vamos a poder modificar y otros factores no vamos a modificar. ¿Cómo qué factores podemos modificar? Todo esto. Factores que no vamos a poder modificar, esto, y esto, y esto. Entonces, mientras más factores tenga uno, el riesgo para desarrollar una insuficiencia cardíaca va a ser más elevado. La etiología en edad pediátrica varía, y varía dependiendo mucho a la edad. Aquí lo dividimos en tres grupos: en la etapa neonatal, en la etapa de lactante, lactante menor sería, y individuos mayores de 1 año. Los primeros días de vida, específicamente en la primera semana de vida, procesos infecciosos. ¿Cuándo vamos a sospechar de esto? Cuando hubo una ruptura prematura de membranas, cuando la madre gestante en el último trimestre tuvo infecciones. Ahí está. Arritmias, como el síndrome de QT congénito, se presentan sobre todo en la primera semana. O secundario a la asfixia perinatal, miocardiopatía hipóxico-isquémica. Estas entidades solamente van a ocurrir en las primeras semanas de vida. Si es que no hemos diagnosticado en esta primera semana de vida, esto se puede prolongar posteriormente. De la primera a la segunda semana, miren, ya son patologías que son malformaciones. ¿Y qué malformaciones son las que se manifiestan más primariamente, más precozmente? Las que tienen sobrecarga de presión. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando hay una disminución del lumen en la aorta, como estenosis, coartación y el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. En la segunda semana de vida son cardiopatías que se manifiestan sobre todo por sobrecarga de volumen, en la cual la cantidad de sangre que le llega al ventrículo izquierdo es mucho más abundante. PCA, CIB, canal AB. En la etapa de lactante continúan las patologías secundarias a la sobrecarga de presión, la estenosis, coartación y el corazón izquierdo hipoplásico. Ya en la etapa de lactante ya empiezan a aparecer estas patologías, anomalías del músculo cardíaco, como miocarditis o miocardiopatía. Y en esta entidad empiezan a aparecer entidades sistémicas como hipertensión y sepsis. Mayores a 1 año
aparecen sobre todo las patologías o lesiones residuales posterior a la cirugía, las cardiopatías congénitas paliativas o aquellas que no se corrigieron, y las entidades secundarias como hipertensión, tirotoxicosis y fibrosis quística. Entonces, las patologías son variadas. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando veamos un paciente pediátrico con falla cardíaca, si tiene esta primera semana de vida, no vamos a pensar en una tirotoxicosis. Lo más seguro es que vamos a pensar en una enfermedad secundaria, por lo cual va a ser muy importante preguntar los antecedentes perinatales, cómo fue durante el embarazo, si tuvo presión alta, diabetes, ruptura, infecciones, todo eso. Y de esa manera vamos a poder sospechar de eso. Todas estas otras entidades, ¿cómo lo vamos a sospechar? Revisando el corazón, buscando soplos, pulsos, presión, y de esa manera vamos a poder sospechar todo eso. Toda la historia clínica es muy importante. Aparte de esta clasificación de la insuficiencia cardíaca según su etiología, también se puede clasificar según esto, según el componente afectado. Sabemos que el gasto cardíaco es el resultado de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, ¿no? Y sabemos que el volumen sistólico va a depender de tres componentes: precarga, contractilidad y poscarga. Enfermedades o patologías que afectan la precarga, sobre todo sobrecarga de volumen. Y sabemos que la precarga es la cantidad de sangre al final de la diástole. Entonces, en esta entidad hay mayor cantidad de sangre al final de la diástole. Sobre todo, ¿quién es? El shunt de izquierda a derecha, o cardiopatías que crucen con este shunt. Contractilidad hace referencia a la fuerza con la que se contrae el corazón. Cualquier proceso que afecte el miocardio, ahí está. ¿Cuál es? Miocarditis, primaria o secundaria. ¿Qué afecta? La contractilidad. Y aquellos que afectan la poscarga son aquellos que son malformaciones que se encuentran sobre todo o alteraciones en la aorta principalmente, en la cual hay obstrucción y no sale. Entonces se puede clasificar también de esta manera. Todas las clasificaciones son útiles, sirven. La insuficiencia cardíaca en edad pediátrica se clasifica, ¿no? Hay una clasificación funcional. En edad pediátrica utilizamos la clasificación de Ross y en adolescentes la clasificación de niño, que ya conocemos, la de Nueva York. ¿Ya? La clasificación de funcional de Ross, tanto como la mía, lo divide en 4 clases funcionales. ¿Qué parámetro cuenta la clasificación de Ross? La frecuencia respiratoria. La 1 son asintomáticos, la 2 son taquipnea leve, la 3 taquipnea durante la alimentación y disnea durante la actividad física. Y la clase 4, taquipnea en reposo. Entonces, a mayor severidad de la taquipnea, mayor gravedad en la clasificación de Ross. Esto aplica sobre todo, algunos dicen a menores de 1 año, otros refieren a menores de 2 años. Dependiendo de la literatura donde lo revisan, va a variar. La clasificación de DIGA es para mayores de esos individuos y también es lo mismo, ¿no? Relacionado con el patrón respiratorio. La clase 2, sintomatología durante el esfuerzo. La clase 3, sintomatología con el mínimo esfuerzo. Y la clase 4, sintomatología en reposo, sobre todo relacionado con palpitaciones, fatiga y dolor torácico. Entonces son síntomas que nos ayudan a determinar la gravedad de la falla cardíaca. Y esto puede ser aplicado de manera continua.
desde el momento en que llegue su paciente. Y esto también les va a ayudar a sospechar de la enfermedad. Por ejemplo, va a haber madres que les digan, cuando le doy de lactar, suda, respira más rápido de lo normal. Le quito la lactancia, ya no suda, ya no respira rápido. Ahí ya te está dando un dato de alerta muy importante. Y solo con preguntar unas pequeñas cosas. La fisiopatología de la insuficiencia cardíaca es compleja, a la vez muy sencilla. Cualquier entidad que afecte el parénquima renal o la vasculatura, o diré vasculatura cardíaca, causa esto, un gasto cardíaco disminuido. Este gasto cardíaco disminuido puede ser debido a que hay daño en la contractilidad, en su capacidad de elasticidad o alteraciones en la conducción. Cuando hay afección en la contractilidad, genera insuficiencia cardíaca sistólica. Cuando hay daño en la elasticidad o distensibilidad, hay insuficiencia cardíaca diastólica, o alteraciones en el ritmo y conducción generarán una insuficiencia sistodiastólica. ¿Qué va a llevar esto? Ese daño va a hacer que la cantidad de sangre que bombea el riñón, o diré el corazón, va a ser menos. Y a largo plazo va a causar un fracaso ventricular. Este fracaso ventricular va a ser el origen de los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca. Cuando este proceso continúa de manera crónica, va a generar mecanismos de compensación, que son la dilatación e hipertrofia ventricular y la activación de los sistemas neurohormonales. La dilatación y la hipertrofia ventricular es resultado de ¿qué? Cuando la cantidad de sangre es insuficiente que se bombea, entonces el corazón aumenta la fuerza con la que se contrae y genera esto. Y esta dilatación e hipertrofia es un cambio estructural que puede ser el resultado de una alteración de la precarga o de la poscarga. Aparte de los cambios, también participan varios factores como la angiotensina, noradrenalina y citoquinas, y mecanismos de apoptosis vinculadas, que tienen por objetivo que hacen que la masa ventricular aumente de tamaño. Si el proceso continúa, se activa un círculo vicioso. Este círculo vicioso activa a los vasoreceptores que detectan esos cambios de volumen. Y cuando lo detectan, activan al sistema nervioso simpático y al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esto da como resultado mayor retención, mayor vasoconstricción sistémica y mayor estimulación cardíaca. Y este proceso continúa de manera crónica. Y los cambios que va a llevar en una etapa inicial se va a poder modificar, pero en una etapa tardía ya no. ¿Ya? Todo esto va a generar signos y síntomas que nos van a poder ayudar a sospechar o diagnosticar esta enfermedad. Las manifestaciones clínicas son varias, pero las podemos clasificar dependiendo a la contractilidad, a la descarga simpática, la congestión pulmonar o la congestión venosa sistémica. ¿Y cuáles son los síntomas?
Cuando la contractilidad disminuye, los pulsos son débiles. El paciente disminuye el volumen urinario y aparece el ritmo de galope, que es el tercer ruido que se ausculta en el corazón. La descarga simpática o la mayor liberación de adrenalina, noradrenalina, ¿qué va a generar? Taquicardia, diaforesis, vasoconstricción periférica, que va a generar la piel fría distal. Si el pulmón se llena de agua, problemas sobre todo van a ser relacionados con la respiración. Tos, disnea, taquinea, sibilancias, ortopnea. Y cuando la congestión venosa es sistémica, sobre todo se manifestará la ingurgitación yugular, hepatomegalia y edema periférico. Entonces, cada uno de los síntomas que aparecen tiene una explicación y un porqué. Aquí tenemos, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Por disminución del gasto cardíaco, la congestión venosa y la congestión venosa sistémica. El descenso del gasto cardíaco, sobre todo en edad pediátrica, ¿qué va a ocurrir? Que el niño no crezca ni aumente de peso. Y hay esa escasa ganancia pondoestatural. Va a ser clasificado como desnutrido y va a ir a la consulta por esto. No sube de peso mi hijo. Ahí está. Son niños que la actividad física no es como de cualquier niño. Generalmente están sentados en una esquina sin hacer nada. Los bebés irritables, agitados, somnolientos durante la alimentación, sobre todo la sudoración profusa y descenso del volumen urinario. Ahí también tenemos en el examen físico podemos evidenciar taquicardia, precoz hiperdinámico, ritmo de galope, pulso paradójico y alteraciones en la perfusión sistémica. ¿Ya? Dentro de la congestión venosa pulmonar, pues es similar, ¿no? Ahí está, tos, dificultad respiratoria, ortopnea, disnea. En la radiografía del tórax podemos observar la presencia de edema intersticial, alveolar, bronquiolar, la taquinea, iraje, dificultad respiratoria, broncos, sibilancias y cianosis. Y dentro de la congestión venosa sistémica, hepatomegalia, ingurgitación yugular y edema periférico. Entonces, para nunca olvidarnos de los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca, piensen en dos cosas. Tenemos dos corazones, un corazón izquierdo y un corazón derecho. El corazón izquierdo va a dar síntomas principalmente respiratorios, tos, disnea, ortopnea, ritmo de galope. Corazón derecho va a dar síntomas principalmente ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema periférico y extremidades frías. ¿Ya? Y de ahí le agrega los otros síntomas que conocen. También dependiendo de la edad, la sintomatología varía considerablemente. ¿Hay falla cardíaca en la vida intrauterina? Sí. Y estos bebés nacen con esto, hidros fetales. Y ya nacen con eso. Durante la etapa neonatal, sabemos que los neonatos no hablan, solo lloran y comen. Entonces, las principales alteraciones se va a ver acá, que no va a poder alimentarse. Y mire, síntomas sobretorios del corazón izquierdo y del corazón derecho. Y también hay alteraciones metabólicas como acidosis e hipoglucemia, pero sobre todo, ¿por qué? No puede comer. Por eso. Ya lactantes y niños, ya estos niños ya hablan, están en una velocidad de crecimiento acelerada, no ganan peso y no crecen. Puedes referir solamente al dolor abdominal por la congestión hepática crónica, son intolerantes a la actividad física y esto, infecciones respiratorias a repetición. A veces estos niños son diagnosticados porque vienen por esto. Al mes se enferma 2 veces, 3 veces, todo el mes está enfermo.
y eso puede ser una manifestación de la falla cardíaca. Bien. En los adolescentes, sobre todo, ya los adolescentes se dedican más a actividades físicas, ¿no? Entonces van a tener más problemas de actividad durante el esfuerzo o la actividad. Entonces, como ven, hay datos que sugieren o que nos ayudarán a sospechar la insuficiencia cardíaca. ¿Bien? El diagnóstico, mire, clínico. Si tú no lo sospechas, ni aunque esté delante de ti, lo vas a diagnosticar. Literal. Y miren, el diagnóstico se basa en dos cosas que ya saben ustedes muy bien, que lo han ido practicando desde etapas precoces de la conducta: anamnesis y examen físico. En la anamnesis, lo que hemos visto, ¿no? La alimentación, la actividad física, la actividad al fuego, crecimiento, desarrollo, peso, talla y el examen físico. Con esos datos, ustedes ya van a tener un gran porcentaje ya en el diagnóstico de esta entidad patológica. ¿Bien? Obvio que hay exámenes, ¿no? Laboratorios, miles, pero todos los laboratorios que vayan a solicitar, siempre pídanlos buscando qué quieren encontrar. Y no pidan un laboratorio para ver qué sale, porque eso les va a ayudar a confundir, nada más, no les va a ayudar. El primer estudio que solicitamos, accesible, económico, es la radiografía de tórax. Tanto una radiografía posterior anterior y lateral. ¿Qué vamos a buscar? El aumento del tamaño del corazón. Y eso se llama cardiomegalia. Dependiendo de la edad pediátrica, el índice cardíaco para pediatría varía. Menores a 2 años, un índice cardíaco mayor a 0,6 se denomina cardiomegalia. Y individuos mayores a 2 años, cardiomegalia se considera mayor a 0,5. ¿Me gusta? Sumamos A más B y dividimos entre C. La radiografía también nos va a ayudar a ver las alteraciones estructurales de algunas cardiopatías congénitas. Por ejemplo, acá tenemos una imagen similar al zapato sueco. ¿En dónde se ve? Tetralogía de Fabry. Ahí está. Imagen. ¿A qué se parece esta imagen? Un muñeco de nieve. Porque es en la nieve, ¿no? Transposición de grandes. También podemos tener imagen de huevo, hay otras imágenes como en cintaza, en espada, hay mil imágenes que nos ayudan o nos orientan a diagnosticar o a sospechar. El segundo estudio que se solicita como parte del abordaje inicial es este: el electrocardiograma, que nos permitirá ver sobre todo dos cosas: crecimiento de cavidades. ¿Y qué cavidades? Isquientes. Y que se va a ver en el electrocardiograma lo que dice acá: ondas S profundas en B1 y B2. Ahí está. Ondas R altas en B5 y B6. Y discreto ensanchamiento de QRS. Pero aparte de ver este crecimiento del corazón en el electrocardiograma, podemos evidenciar taquiarritmias, bradiarritmias, bloqueos, que pueden ser causa de la falla cardíaca. Y se puede ver a través de esto. Bien. Entonces la utilidad es muy amplia del electrocardiograma. Otros estudios complementarios, pero estos estudios pues, ya se hacen en hospitales ya de tercer nivel, donde se cuente con los especialistas. Ecocardiografía, ¿quién lo hace? El cardiólogo. No lo hacemos nosotros. ¿Quién nos va a ver o qué nos va a dar información? Estructura. Cavidades, tanto ventriculares y auriculares. Y también nos va a informar si hay alteraciones en las estructuras adiacentes.
Recuerden que cardiopatías pueden haber cardiopatías congénitas, cianógenas y acianógenas. Y estos se manifiestan sobre todo en la saturación de oxígeno. ¿Bien? ¿Y cómo te das cuenta? Pasa al aire ambiente azul, le das oxígeno, se vuelve rosado. Quitas oxígeno, se vuelve cianótico. Pero siempre hay que tener en cuenta que cuando hagamos esa prueba hay que ver que no tengan problemas respiratorios, ¿no? Es obvio que si tiene una neumonía, también va a alterarse, ¿no? Laboratorios podemos ver hemograma, gasometría, bioquímica, viendo perfil de lípidos, glicemia, todas esas. Pero estos son sobre todo ayudas, diagnósticos. Otros estudios más avanzados, más costosos, difíciles de interpretar en entrevista, resonancia, para ver estructura y función del corazón. Cateterismo, tanto es diagnóstica y terapéutica. Troponinas son sobre todo aquellas que detectan daño en el miocardio. Y como está aumentando la incidencia de pacientes pediátricos con infarto, esto va a empezar a pedirse con más frecuencia. Estudios más avanzados, sobre todo, biopsia. Esto lo hacen ya en quirófano con un médico especialista, sobre todo diagnósticos. Contraindicada cuando hay inestabilidad hemodinámica y el peso del paciente pediátrico menor a 10 años. Hay cardiopatías congénitas que forman parte de síndromes complejos y para esos solicitamos genética. Sobre todo también buscamos errores en el metabolismo, como aminoácidos, ácidos orgánicos, carnitina, lactatos, cetonas y mucopolimericanos. Son entidades poco frecuentes, pero sí existen estos errores innatos del metabolismo. ¿Bien? ¿Hay que diferenciarlo? Sí. Ya vimos que nuestros pacientes, si tienen síntomas predominantes del corazón izquierdo, cruzan con problemas respiratorios. Entonces hay que diagnosticar una insuficiencia respiratoria o cualquier problema respiratorio, porque una neumonía también causa alteraciones en el patrón respiratorio. Niños que dejen de crecer, pero causas de falla en el crecimiento son muchas, que pueden ser primarias o secundarias, hay que descartar. Edema, muchas causas y problemas. Ahí puede haber edemas de todo origen, hay que saber cuál es el edema cardiogénico. Choque, que puede ser primario, con un choque hipovolémico, un choque séptico, un distributivo u otro. Entonces hay que diferenciarlos. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a variar dependiendo de esto. No vamos a tratar una falla cardíaca como una insuficiencia respiratoria. Dentro del manejo de la insuficiencia cardíaca se hablan de fases o etapas. ¿Bien? Estas fases o etapas se dividen en 4. Ahí tenemos la fase inicial o manejo inicial, que comprende las primeras 48 horas del momento de la diagnóstico, desde el momento del diagnóstico, que tiene por objetivo estabilizarlos y detectar las causas de manera inmediata. ¿Cómo? Identificar la causa, monitorizarlo, soporte respiratorio, corrección de alteraciones que comprometen la vida y el tratamiento farmacológico adecuado. La segunda fase, también denominada fase de estabilización, comprende el tiempo desde los 7 a 14 días. Finalidad objetivo, estabilizarlo de manera general, preparación para el tratamiento a largo plazo. ¿Cómo? Restricción de líquidos, soporte nutricional, corrección de las comorbilidades, vacunación, reposo y ejercicio. En la fase 3 del tratamiento hace referencia al tratamiento farmacológico crónico o fase estable o ambulatoria. El objetivo es bloquear los mecanismos neurohormonales compensatorios y mejorar la función cardíaca.
con IECA, beta-adrenérgicos, antagonistas de la aldosterona, digitales. Y la fase 4, o terapia avanzada o intervenciones especializadas, es reservado sobre todo para los casos graves o refractarios al manejo. ¿Cómo? Pueden ser las intervenciones terapéuticas, el cateterismo cardíaco intervencionista, correcciones quirúrgicas, el soporte circulatorio mecánico, la terapia de resincronización cardíaca y en última opción el trasplante cardíaco. Entonces estas fases se ponen en práctica en todo paciente con esta entidad. Pero recuerden que un paciente con falla cardíaca puede venir en las etapas iniciales o puede venir ya en las etapas finales, donde no vamos a poder hacer. Hay muchos pacientes que en nuestro medio vienen en estas etapas y vienen solamente para esto, donde ya no podemos hacer nada y lo único que hacemos es tratamiento paliativo. Entonces el paciente va a fallecer en algún momento, ¿no? Entonces también estas medidas también van a depender el momento y la etapa en la cual esté la falla cardíaca. Ahí tenemos los diferentes medicamentos que podemos utilizar para mejorar la función ventricular. Tenemos ahí medicamentos para reducir la precardia. ¿Cuáles? Diuréticos. ¿Qué diuréticos? Ahí tenemos la furosemida principalmente, o cualquier otro diurético. Medicamentos para aumentar la contractilidad. Podemos utilizarlo por vía endovenosa, como los inotrópicos, como glutamina, dopamina y otros. O por vía oral, los digitálicos. Para reducir la poscarga, tenemos ahí sobre todo IECA y los bloqueadores de receptores de angiotensina. Estos, aparte de que reducen la poscarga, disminuyen la remodelación cardíaca en edad pediátrica. Mejorar el aporte de oxígeno y optimizar la nutrición, tratando las comorbilidades y dando una dieta hipercalórica. Y minimizar el remodelamiento ventricular con los bloqueadores, beta bloqueadores y los IECAs. Entonces podemos utilizar todos estos medicamentos para mejorar la función ventricular. Y como ven, los tratamientos tienen por objetivo mejorar uno de los componentes del gasto cardíaco. Todo esto. Y ahí tenemos los diferentes medicamentos que podemos utilizar. La mayor parte de estos individuos van a requerir 2 o más medicamentos para el control de esta entidad patológica y de manera crónica. Dentro del tratamiento no farmacológico tenemos, por ejemplo, ahí los marcapasos y los desfibriladores. Marcapasos, ¿cuándo? Bradicardia sintomática, pérdida del sincronismo AB y hasta aquí arritmias desde entrada ventricular. El uso del desfibrilador en cardiopatías congénitas con taquicardia ventricular documentada o síncope y pacientes posoperados de traumatología de aorta. Recuerden que después de cualquier procedimiento quirúrgico, la estructura del corazón no queda bien y se dañan estructuras nerviosas. Y esas estructuras nerviosas van a requerir esto para que el corazón siga. También tenemos la resincronización, que tiene por finalidad la sincronía de la conducción eléctrica entre aurícula y ventrículo. Este es un dispositivo subcutáneo que tiene electrodos intracavitarios y tiene por objetivo generar descargas para que el corazón siga con su actividad. Pero en edad pediátrica todavía no hay muchos estudios que nos ayuden a ver la eficacia de este dispositivo. Tenemos también los dispositivos de asistencia ventricular como la ECMO, los dispositivos de asistencia ventricular. Esto sobre todo utilizado cuando vamos a hacer tratamientos de corrección anatómica del corazón. El trasplante cardíaco
una terapia, la terapia ideal. Pero en nuestro medio hay poco o nada de esto. Y más en pacientes pediátricos. No hace. Para realizar esta actividad o este tratamiento, el paciente tiene que salir fuera del país. No es porque no tengamos profesionales, es por la falta de máquinas, de instrumentos. Profesionales capaces hay miles y buenos, pero nos falta esta nutrición. Y la supervivencia, miren, al año, a los 5 y a los 10 años, a medida que pasan los años, la supervivencia va bajando. Después de un trasplante cardíaco, tiene que seguir continuando con sus medicamentos, que serían en este caso inmunosupresores. Hay nuevos tratamientos, están en experimentación, servirán, tal vez sí, tal vez no. Ahí tenemos los péptidos natriuréticos, con la decidida y terapias con células madre. Como cualquier enfermedad, esta entidad patológica tiene un riesgo alto de complicarse. Puede haber complicaciones generales, específicas con la intervención y relacionadas con el tratamiento. Complicaciones generales, cualquier paciente con falla cardíaca deja de crecer, deja de desarrollarse. El proceso puede avanzar, generar un choque cardiogénico y puede generar daños permanentes en el corazón, sobre todo con alteraciones en la remodelación cardíaca. Específicas, sabemos que las cardiopatías congénitas, dependiendo de la complejidad, las complicaciones van a variar. Miocardiopatías, infecciones, complicaciones post-intervención. Relacionados al tratamiento farmacológico, cualquier medicamento que indiquemos no está exento de complicaciones. Cualquiera. Y estos medicamentos sobre todo van con alteraciones de los electrolitos. El pronóstico va a depender mucho del tipo de cardiopatía, del momento en que lo diagnosticaste y de la causa. Miren, su mortalidad puede llegar hasta un 80%. Y por insuficiencia cardíaca diagnosticada crónica, al 60% a los 5 años. Hay factores negativos, como la gravedad, las comorbilidades, las miocardiopatías, las cardiopatías complejas. Por ejemplo, miren esta cardiopatía compleja, la transporción de grandes arterias. Mortalidad de 50% al mes. Y el 90% al año sin tratamiento. O sea, si este paciente no se ha diagnosticado en el primer año de vida, lo más seguro es que no va a llegar al segundo año de su vida. Pero también hay factores pronósticos positivos que nos ayudarán a que la enfermedad sea más llevadera. Diagnóstico precoz, detención de la fisiopatología, terapias farmacológicas, el uso de la metriptistina, control de las comorbilidades y en esta última instancia el trasplante cardíaco. Entonces el pronóstico va a depender mucho de nosotros, el momento en que lo diagnostiquemos. Mientras más tardíamente lo diagnostiquemos, le va a ir peor. Hay cardiopatías congénitas que se están diagnosticando a los 30, 40 años de vida. Y cuando ya hay esa edad, pues ya hay datos de hipertensión pulmonar crónica y el tratamiento. Ya no hay nada que hacer. Entonces va a depender mucho de nosotros. Preguntas sobre